¿Quieres que te cuente un cuento de Jorge Bucay para tu desarrollo personal? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Justo estaba pensando en ti, a ti que te encanta el desarrollo personal y que te gustan los cuentos. Bueno, coincidimos, a mí también me encantan y especialmente estos cuentos de Jorge Bucay, de los que puedes tomar grandes aprendizajes y enseñanzas para la vida, para convertirnos en nuestra mejor versión. Hola, ¿cómo estás? Aprovecho la ocasión para saludarte nuevamente, te doy la bienvenida a tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que ves alguno de estos videos y te lo topaste por ahí en internet, bueno, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas, principalmente relacionadas con el coaching profesional, ya nos vamos a ir conociendo, pero también relacionados con el desarrollo y con la motivación. Así que, bueno, vas a ver de repente videos como este que te dejo, en donde me gusta compartirte algunos cuentos y algunos aprendizajes que podemos tomar para desarrollarnos, para ser mejores personas, para poder implementarlo en todas esas situaciones y experiencias que pueden ser complejas en la vida. Así que, bueno, este cuento de Jorge Bucay me encanta y se llama Las Galletitas. Así que te voy a leer este cuento y al final, pues, me gustaría reflexionar contigo algunos de los principales aprendizajes. Bueno, el cuento se llama Las Galletitas. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente 1 hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente, la señora ve por el rabillo del ojo cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer cuenta de que no ha pasado nada. Así que con gesto ampuloso toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada con el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No podría ser tan cara dura, piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media a la señora. «Gracias», dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira, abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas intacto. Así pues, recuerda que no todo es de la forma en que lo vemos. Jorge Bucay. ¡Ay, qué increíble cuento! ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios de este video. ¿Lo habías escuchado? Bueno, acá tenemos un primer aprendizaje y el primer aprendizaje es que antes de juzgar es preferible pensar.
Y este aprendizaje me gusta mucho porque está relacionado en el desarrollo personal, porque en ocasiones estamos tan metidos en una situación o en una problemática de la vida y vemos ese problema de una forma determinada, de manera que no vemos el punto de vista del otro o de los otros. Y podemos estar súper clavados en que las cosas tienen que ser de una manera o realmente como yo lo estoy pensando. Y no es así, porque en la vida, es decir, una misma cosa se puede ver desde diferentes aristas. Se puede ver de diferentes maneras. Y así, aquí como en el cuento de las galletitas, la señora todo el tiempo fue la que estuvo comiendo las galletitas del chico. Y por su parte estaba súper molesta porque dijo, ¿cómo se le ocurre a este insolente comerse mi paquete de galletas? De manera que a veces, cuando estamos metidos precisamente en una situación compleja, podemos decir, es que esta persona está en contra mía o esta persona no entiende mi punto de vista, pero nos hemos detenido a pensar que probablemente somos nosotros los que no estamos entendiendo el punto de vista del otro o quizás no nos estamos poniendo en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que pensaría esa otra persona? ¿O cómo está tratando de resolver el problema esa otra persona? Así que acá, para ti y para mí, esto es una invitación y por eso me encantan los cuentos de Jorge Bucay, porque es una reflexión al mismo tiempo que una invitación para poder ponernos precisamente en los zapatos de la otra persona o cambiar nuestra manera de pensar, para poder entonces ver las cosas desde diferente ángulo. Así que si en algún momento te sientes que estás atorado en un problema y no estás logrando avanzar y no estás logrando solucionarlo, pues trata de ver la opinión de otras personas, trata de escuchar y ver cuál es esa otra perspectiva. De manera que quizás esa otra persona te está brindando una alternativa que es muy importante. Así que hay que tener confianza plena en la capacidad de otros para ayudarnos, para complacernos y para ayudarnos a experimentar nuevas situaciones y a solucionar problemas por los que pasamos. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Espero que este cuento te haya gustado. Déjame cuál es tu aprendizaje particular en el momento en el que te encuentras ahorita en la vida, cuál es tu aprendizaje puntual que te llevas de este cuento para compartirlo y revisarlos todos juntos. Muchísimas gracias, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.